Bien, vamos a entrar en el tema del día de hoy. Quiero predicar la parte número 3 de la serie que se llama ¿Cuál es tu enfoque? O ¿dónde te enfocas? What are you focused on? ¿En qué te enfocas? ¿Ok? Como quiera, esta frase puede conjugarla de diferentes maneras, significa lo mismo. Es la parte número 3. Me gustaría que pagaran porque luego se distraen mirando las letras que cambian y cambian. Quiero predicar esta parte número 3 y quiero por favor que lean en sus libros, en su Biblia mejor dicho, en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 46 al 60. Son 4 versos los que vamos a estar leyendo. Ya tiene mucho tiempo que no ponemos las notas del sermón en el screen, pero dejé de hacerlo porque me di cuenta de que la gente ya no buscaba en sus Biblias, sino que se atenía a lo que estaba escrito ahí. O sea que se tendían un poquito a estar inactivos y por eso es que dejé de ponerlo, pero podemos empezar a lo hacer, pero en la medida en que usted esté concentrado en el sermón, en el mensaje. ¿Ok? El Evangelio de Juan capítulo 11, por favor. Verso 46 al 60. ¿Ya lo tiene? Bueno, vamos a leerlo. Dice así. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Lo leyó? ¿Lo escuchó? Bueno, porque siempre les digo que tienen que poner atención a la lectura del texto para que desde ahí el Señor comience a edificar su vida. Me gustaría que todos estuvieran bien concentrados. Esta es una parte del sermón donde comienza a tomar más forma el nombre y el tema de la serie. Y quiero empezar por decirle a usted que cuando un predicador de la palabra recibe de parte de Dios la inspiración para compartir un sermón, un mensaje a la iglesia, no siempre el predicador entiende de parte de Dios la intención que Dios tiene para que predique o enseñe eso. Entiende lo que le quiero decir. O sea, cuando yo busco en Dios la inspiración para que me dé lo que yo quiero compartir con ustedes o lo que debo de compartir con ustedes, el Señor muchas veces nos muestra lo que quiere que nosotros prediquemos, pero no siempre entendemos nosotros mismos por qué Dios quiere hablar al respecto. Muchas veces eso hace que nos surja la duda y decimos, Señor, ¿realmente quieres que yo predique esto? Porque no entendemos por qué Dios quiere que digamos eso. Bueno, este es el caso conmigo en muchas ocasiones, y en esta serie, cuando yo empecé a predicar de esta serie, hace unas 3 semanas atrás, eso es lo que pasaba por mí. Yo en realidad no entendía por qué Dios quería que predicara, en dónde tienes puesto tu enfoque. Pero sin embargo, en esta ocasión Dios en su misericordia me declaró por qué quiere que se predique esta serie. Y el Señor me mostró que el deseo primordial de Él es que, número 1, todos seamos salvos. Pero cuando decimos seamos salvos, a veces no entendemos salvos de qué. Cuando usted le habla a una persona que no conoce a Dios y le dice, Dios quiere que sea salvo, la mayoría de gente no entiende. ¿Salvos de qué? Bueno, ¿salvos de qué?
Bueno, salvos de la condenación por nuestro pecado y salvos de no ir al infierno. Es tal el deseo de Dios que no escatimó nada, sino que fue capaz de dar aún lo más preciado con tal de que el ser humano no perezca en el infierno. Toda persona que peca va al infierno. Toda persona que peca va al infierno. El infierno es la condenación y la paga de la transgresión contra Dios. Y todos, el libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios no quiere que nadie sea condenado, sino que todos sean salvos. Y tan grande es el deseo que hizo lo máximo con tal de que nadie pereciera. El segundo deseo de Dios, aparte de que nadie perezca, de que nadie vaya a condenación, el deseo profundo de Dios es revelarse al hombre. Él no quiere darle solo la salvación, sino que cuando usted acepta la salvación que Él proveyó, empieza un proceso de su persona a la persona que le recibió. Sí está entendiendo. Dios es un Dios de revelación. Dios es un Dios que, aparte de darnos la salvación, dice, quiero mostrarme a ti, quiero revelarme a ti, quiero enseñarme a ti como soy, quiero que me conozcas, quiero que sepas qué puedes esperar de mí, qué tipo de persona soy. Porque muchos cristianos han oído hablar de Dios, inclusive predican de Dios, pero no conocen a Dios. Y es contradictorio a la naturaleza y el carácter de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de revelación. Dios no es un ser que juega a las escondidas. Él quiere mostrarse a nosotros. El cristianismo, a diferencia de las otras religiones y sectas y filosofías y logias y grupos religiosos, es que Dios quiere que sus hijos crezcan en el conocimiento y entendimiento de la fe en Él. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la mayoría de religiones, de sectas y de filosofías, no importa el conocimiento. Tú puedes hacerte de cualquier religión, no va a importar si sepas dónde se formó esa religión, quién la estableció, cuáles son las reglas, cuál es su historia de esta religión. No es así en el cristianismo. El cristianismo, a diferencia de esas religiones, es que Dios quiere que tú tengas un pleno conocimiento y entendimiento de la fe. Es la intención de Dios que después de salvarnos, el revelarse a nosotros a través de muchas formas, principalmente de la palabra escrita. Él nos salva y de ahí para adelante toda la intención de Él está enfocada en mostrarse a nosotros. Si tenemos 2 o 3 años de cristianos o 10 años y no conocemos a Dios, ¿qué estará pasando ahí si Dios es un Dios de revelación? Se supone que desde que venimos a la salvación, a vuelta de un tiempo, todos tenemos que conocer algo más al Dios que nos salvó. Pero si no lo conocemos, algo está fallando ahí. Lo que quiero que entiendas es que es imperativo que como cristiano nacido de nuevo crezcas no solo en la fe, sino en el conocimiento de Dios. Una cosa es recibir la salvación, otra es crecer en la fe y otra es crecer en el conocimiento de Dios. Una cosa lleva a la otra, ¿entiende? ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Ok? Oye de la salvación, la recibe. De ahí para adelante comienzas a vivir una vida en la fe, y al vivir una vida en la fe comienzas a crecer en la fe. Y después de crecer en la fe tienes que llegar a crecer también en el conocimiento de Dios. ¿Está entendiendo? La palabra escrita es una forma de Dios de revelarse a nosotros y otras formas también que Dios tiene.
Dios quiere que estudies, que te preocupes, que leas la Biblia, que estés atento a la enseñanza, porque si no lo haces, perderás el punto y te enfocarás en otras cosas. ¿Entiende? Si una persona está en la iglesia y no capta el mensaje, se pierde la revelación. Y si se pierde la revelación, se va a enfocar en otras cosas. Cualquier cosa va a ser más importante para la persona, excepto edificarse con el mensaje de la palabra que está recibiendo. Las preocupaciones, los afanes, los ruidos exteriores, las cosas que miramos, que nos distraen, van a ser más importantes en lugar de estar recibiendo la edificación a través de la enseñanza o del mensaje de la palabra. Fíjense que cuando Jesús resucitó a Lázaro, estaba presente un gran grupo, una gran multitud, un grupo grande de personas que vio el milagro y sin duda, aunque no es el más grande milagro que Jesús hizo, la resurrección de Lázaro, fue uno de los más grandes, pero no fue necesariamente el más grande. Este milagro de resucitar a Lázaro, sin duda fue un milagro tan grande, capaz de sorprender hasta los más escépticos. Pero había allí un grupo de hombres que ni se sorprendió, ni le importó ver este prodigio. Este mismo grupo que vio cuando Jesús resucitó a Lázaro, se reunió más tarde para conspirar en contra de este hombre que había realizado este prodigio. ¿Por qué fue? Dirá, ya me cambió el tema, estamos hablando acerca de poner atención en el mensaje. No, estamos en lo mismo. Había un grupo grande de personas cuando Jesús hizo una señal y había una enseñanza a través de la resurrección de Lázaro. Y muchos se asombraron y dieron gloria a Dios con la resurrección de Lázaro. Pero había un grupo que estaba enfocado en otras cosas. Y ese mismo grupo estaba enfocado en otras cosas, y de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. No le importó lo que sucedió, sino todo lo contrario, se reunieron para conspirar en contra de este hombre. Voy a explicarme. Allá en el libro que leímos, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, ¿verdad? Dijimos, capítulo 11, verso 46 al 60, ¿sí lo tiene? Dice así: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, este grupo, los principales sacerdotes y los fariseos, reunieron el concilio y dijeron, o sea, este es el grupo que estuvo presente ahí cuando Jesús resucitó a Lázaro. Se nota en el texto de que este grupo se reunió de emergencia, ya que este asunto les concernía de tal manera que tenían que tratarlo inmediatamente y no podía esperar. Por eso decidieron reunirse. El grupo que vio como Jesús hacía este prodigio de resucitar a Lázaro. Imaginémonos ahorita, por ejemplo, el cuadro. Somos pocos. Cuando Jesús resucitó a Lázaro había una multitud, porque habían ido al entierro de Lázaro. Entonces, imagínense ustedes que si fuera un momento como este, sucediera un milagro, y muchos de los que están aquí viendo el milagro de la resurrección glorificarían a Dios, pero unas 2 o 3 personas, primero que nada, se distrajeran y en segundo lugar, comenzaran a decir, tenemos que hacer algo, esto no está bien. ¿Entiende? Tenemos que hacer algo, esto que acaba de suceder no está bien. Ahora, si una persona resucitara, ¿alguien podía decir que estaba mal? Todos nos sentiríamos contentos, sobre todo los familiares, ¿verdad?
Los conocidos se regocijarían porque dijeran milagro. Dios ha hecho un milagro delante de nuestros ojos. Pero ¿qué pasaría si un grupo de personas dijera, esto no está bien, que haya resucitado? ¿Sí entiende? No, no entiende. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Quien haya sido el primero en hablar en esta reunión, en este concilio, planteó el problema diciendo, miren, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, porque este hombre hace muchas señales. Dijeron, este hombre nos está causando muchos problemas porque está haciendo muchas señales y milagros. Y el problema más grande es que si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Entiende? Esto es como decir, miren, tenemos que pararlo de alguna manera, tenemos que evitar que siga sanando enfermos, tenemos que evitar que resucite los muertos, etcétera, etcétera. Esto es como decir, los enfermos tienen que seguir estando enfermos, los muertos tienen que seguir bien muertos. Ellos dijeron, si dejamos que éste siga haciendo todas estas cosas, todos creerán en él y lo seguirán a él y dejarán de seguirnos a nosotros. Ellos razonaron en las consecuencias que tendrían. ¿En dónde tenían puesto su enfoque? ¿En el milagro de Jesús? ¿En qué tenían puesto su enfoque? En un beneficio personal. ¿Qué les importaba si Lázaro tenía 4 días de muerto? Quizás habían ido al entierro para supuestamente llorar por la pérdida de este hombre. Oh, se murió Lázaro, todos lo conocíamos. Qué bueno era el difuntito. Y seguro abrazaban a María y a Marta y le decían, oh, cuánto lo sentimos, recibe mis más sinceras condolencias. Le daban su palmadita y todo. Oh, estaban compadeciéndose de ella porque habían perdido a su hermano. Pero dentro de su corazón decían, a mí qué me importa que se haya muerto. Eso es lo que reflejan. Cuando se reunieron, cuando aparece Jesús de Nazaret y va a la tumba y llama a Lázaro y Lázaro resucita y dice, ¿cómo es eso de que lo resucitaron? Ellos en realidad nunca les importaba si Lázaro hubiera muerto o no hubiera muerto. ¿Está entendiendo? Ellos se enfocaron en una cosa. Dice más adelante, en el mismo verso dice, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Cuando decían lugar santo, sin duda se referían al templo del que tanto se sentían orgullosos. Y agregaban, destruirán nuestra nación. La pregunta es, ¿a los romanos les importaba que alguien hiciera milagros, sanando enfermos y resucitando los muertos? No. Si Jesús resucitaba muertos, si Jesús sanaba enfermos, a los romanos no les importaba. Pero ellos creían que sí. ¿Qué es lo que los líderes trataban de cuidar? Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Como en todo grupo siempre hay un líder que dirige y toma las decisiones buenas o malas, o por lo menos aporta soluciones. En este caso fue un hombre llamado Caifás el que habló primero. Y dijo, ustedes no saben nada. Dice, ni pensáis que nos conviene más que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. De esto no hay que agregar mucho o comentar mucho, solo que la sentencia de Jesús fue dada en ese momento. Fue sentenciado a morir solo por hacer el bien a otros y meterse en los intereses políticos de otras personas. ¿Cómo se llama eso? Perder el enfoque. Usted posiblemente no alcanza a ver la relación de lo que quiero predicar en el día de hoy, pero me voy a explicar mejor. Lo que quiero que entendamos en la introducción que yo mencioné acerca de que Dios es un Dios de revelación, y en la misma lectura que acabamos de repasar en este pasaje, es que aquí una vez más vemos
no solo a todo Israel, sino esta vez solo a los líderes religiosos, perdiendo el enfoque, perdiendo el punto, enfocándose en otras cosas. Fíjese una cosa, todo cristiano, todo hijo de Dios, todo hombre y mujer, aunque no sea creyente, tiene que saber que fue creado con propósitos divinos y tiene un llamado y una misión que cumplir en este mundo. Nadie está de sobra. Todos fuimos creados para desarrollar algo, lo que sea. Y si no sabe nunca o no le interesa saber cuál es, sin duda se enfocará en cosas mezquinas, en propósitos mezquinos. Miren, en la enseñanza de los sábados estamos tratando este punto, que Dios nos creó a todos nosotros por casualidad. Es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces Dios nos creó a nosotros, ¿qué? Con un propósito. Y mencionábamos en la enseñanza de los viernes si sabemos cuál es ese propósito por el cual nos creó. ¿Cuál es el propósito por el cual tú estás aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te salvó? ¿Cuál es el propósito por qué formas parte de una iglesia? ¿Cuál es el propósito? Antes de que fueras salvo, ¿por qué Dios te hizo? ¿Por qué Dios te creó? Toda persona tiene que saber que tiene un propósito en esta vida, que Dios lo creó con un propósito, y si no sabe cuál es el propósito, va a andar perdido y enfocándose en cosas mezquinas. ¿Cómo son? Robar, matar, usar drogas, reírse, hacer chistes, buscando en el mundo la alegría ficticia que da el morbo y las cosas sucias del mundo. En eso se va a enfocar. Si tú no sabes por qué Dios te creó, vas a canalizar tu vida en cosas mezquinas. Antes de que yo fuera salvo, yo tenía mi propio enfoque de la vida. Yo quería hacer muchas cosas. Yo tenía muchos sueños de grandeza. Esto lo compartíamos también el viernes. Yo quería ser piloto aviador. Yo quería ser astronauta. Yo quería ser cantante famoso. Tenía muchos sueños de grandeza. Y en eso me enfocaba. Pero cuando Dios vino a mi vida, me mostró cuál era el propósito por el cual me había creado. Si yo no hubiera sabido en su momento para qué Dios me había creado, ¿qué estuviera yo haciendo ahora? ¿Estaría yo predicando la palabra? ¿Seguiría yo quizás buscando la fama en la música? ¿Seguiría yo haciendo muchas otras cosas? Quizás en el deporte, yo no sé. Pero seguiría enfocado en esas cosas que son mezquinas porque serían buscar fama, dinero para mi beneficio personal. Ahora, el asunto es que cuando tú sabes para qué Dios te llamó, entonces puedes centrarte en lo que es la voluntad de Dios y no en motivos mezquinos. Quiero hacer una pregunta aquí, no me la conteste. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios había creado a estos líderes? Para que fueran líderes religiosos de Israel. ¿Cuál era la misión de estos líderes religiosos de Israel? Número 1, guiar al pueblo a un conocimiento de Dios. ¿Cómo? A través de la enseñanza, con el ejemplo, con demostraciones de amor, etcétera, etcétera. Por eso mismo deberían de haber estado esperando con ansias la llegada del Mesías. Y al ver que apareció este hombre llamado Jesús, que hablaba con poder y autoridad y hacía grandes señales, la obligación de ellos, como líderes espirituales de Israel, es
ir a buscar en la Biblia y checar las profecías, si este era el Mesías o no. Y cuando se dieran cuenta de que las profecías se enfocaban a este como el Mesías, someterse a él. Ese era el propósito de los líderes religiosos. Pero ¿sabe una cosa? Esto no era así, ya que ellos no tomaban en cuenta su misión, sino que ellos se enfocaban en otras cosas. A ellos no les importaba que la gente estuviera bien o mal. A ellos no les importaba que la gente conociera a Dios o no. A ellos no les importaba que la gente estuviera mal en su conocimiento de Dios, en su enfoque espiritual. A ellos no les importaba si eran sanos, o si estaban sanos o estaban enfermos. A los líderes religiosos no les importaba eso. Si una persona estaba paralítica, a los líderes no les importaba. A ellos no les importaba si eran salvos o no. Y aún más, no les importaba si llegaba el Mesías a salvar a su pueblo. Pero no era que ellos no estuvieran enfocados en algo. De hecho, sí estaban enfocados en algo, pero era muy diferente. ¿En qué estaban enfocados los líderes religiosos? Estaban enfocados en su beneficio personal. ¿Por qué se molestaron? Porque Jesús resucitó a Lázaro. Porque su beneficio personal se iba a ver afectado. Ellos se enfocaban en su prestigio. Ellos se enfocaban en el respeto que la gente les daba. Ellos se enfocaban en las ganancias económicas que les daba el ser líderes religiosos. Sobre todo se enfocaban y se aferraban a su posición. Por eso decían, si dejamos que este hombre siga, vendrán los romanos y nos quitarán el puesto por el cual tanto hemos luchado y lo perderemos todo. Cuando decía vendrán y destruirán nuestro lugar santo, a ellos no les importaba el templo. Cuando decían vendrán y destruirán nuestra nación, a ellos no les importaba eso. Delante de Roma, delante del gobierno romano, él respetaba a los sacerdotes y a los ancianos de Israel. Pero si una persona perturbaba las leyes o las costumbres romanas, entonces podía enojarse con los líderes en este caso y decir, ustedes no están funcionando como líderes, vamos a quitarlos y vamos a poner a otros en su lugar. Y esto es lo que a ellos les importaba. Ya casi voy a terminar. Ellos nunca se detuvieron a pensar, ¿qué tal si este de veras es el Mesías mandado por Dios a su pueblo? Si lo estorbamos, la ira de Dios vendrá sobre nosotros. No, ellos no pensaban en esto porque ni creían en Dios, menos en su Mesías. Ahora, estamos hablando de líderes religiosos. Si yo soy un líder religioso, grande o pequeño, no importa. Pero si yo como un líder religioso, ¿se imaginan ustedes que no creyera en Dios, que no creyera en Jesucristo y que no me importaran ustedes? ¿Qué clase de líder sería yo? ¿O en qué estaría yo enfocado? ¿Qué pasaría si a mí no me importara si alguno de ustedes estuviera enfermo? ¿Qué pasaría si a mí no me importara si usted fuera salvo o no fuera salvo? ¿Qué pasaría si a mí no me importara si usted conoce o no conoce a Dios? Si no me importara si lee su Biblia o no lee su Biblia. Si su fe está en buen estado o si su fe ha sido estorbada. ¿Qué pasaría si no me importaba nada de eso? Estos eran los líderes religiosos de Israel. Ahora bien, ahora hablemos de los líderes religiosos de este tiempo. Dejemos la historia un poquito para atrás. Vamos a enfocarnos en los líderes religiosos de este tiempo.
Todo pastor y líder religioso de este tiempo tiene una misión y debe de permanecer enfocado en esa misión. ¿Cuál es la misión de un pastor o un líder religioso de este tiempo? Servir y guiar y enseñar al pueblo en el conocimiento de Dios. Esa es mi misión. Mi misión es servirles a ustedes, guiarlos a ustedes, enseñarlos a ustedes en el conocimiento de Dios. Yo debo de demostrar en mí mismo la presencia de Dios para que ustedes puedan enfocarse en conocer a Dios. ¿Me explico? ¿Sí o no? Ok. ¿Cuál es la misión de un líder religioso de este tiempo? Guiar al pueblo de Dios en la enseñanza. Guiar al pueblo de Dios con el ejemplo. Guiar al pueblo de Dios o enseñar al pueblo de Dios con demostraciones de amor. ¿Los líderes de Israel demostraban amor? No. Porque estaban enfocados en otra cosa. Mi misión como líder es esperar con ansias la segunda venida del Mesías, de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Esa sería la misión de los líderes religiosos de este tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces no es así, sino que muchos líderes religiosos de este tiempo no les importa si la gente está bien o está mal. Si la gente está sana o está enferma. Si la gente es salva o no es salva. En lugar de eso, muchos líderes religiosos de este tiempo están enfocados en su beneficio personal. Muchos líderes, yo no estoy generalizando. Hay buenos pastores, hay buenos líderes religiosos, pero muchos líderes religiosos están enfocados solamente en un beneficio personal. En eso están enfocados. Muchos líderes religiosos de este tiempo se enfocan en su prestigio. El prestigio cuenta mucho hoy en este tiempo. ¿Ok? Cuenta mucho. Si yo dejara de ser pastor en esta iglesia porque Dios así lo quisiera, ya sea porque muriera o porque Dios me llevara a otro lugar, y hubiera necesidad de traer a otro líder religioso, a otro pastor, y se presentara a Juan Saldívar como una persona, como un prospecto a venirlos a guiar como pastor de esta iglesia. Y por otro lado, se presentara, por ejemplo, John Hagee, Joel Austin, Dante Hebel, Johnny Cash, ¿cómo se llama? O Cash Luna. ¿A quién escogerían? ¿A Juan Saldívar? ¿Cuántos de ustedes conocen a Juan Saldívar? No, pues no lo conocemos, ¿verdad? No, que venga Cash Luna. El prestigio es muy importante hoy en este tiempo. Se dice, una vez leí una historia, fíjense que un día se presentó un predicador a una iglesia grande, una mega iglesia, que quería predicar. Le dijo, pidió una oportunidad para predicar. Y no iba vestido muy bien. No llevaba traje, no llevaba corbata ni nada de eso. Iba vestido de una manera humilde. Llevaba sandalias, su barba crecida. Ya estaba más o menos viejón. Y pidió permiso para predicar. Entonces,
Con las personas que habló, vinieron al pastor y dijeron, mire, ahí está un fulano que quiere que le demos la oportunidad de predicar en la iglesia. Y el pastor dijo, ¿trae su resumen? ¿Su currículum? Sí, sí lo trae. Bueno, este hombre tiene cuentas con la ley, ha estado preso muchas veces, se ha metido en cada bronca. Muchas veces lo han tomado preso, inclusive varias veces lo han querido linchar. No, pues no puede predicar en esta iglesia. Con esas recomendaciones, ¿quién le va a dar que predique? No, nosotros necesitamos gente de caché, gente que la iglesia es grande, es próspera, tiene que venir bien vestido, tiene que haber predicado en las mejores iglesias. ¿Dónde estudió? Pues ni siquiera se sabe dónde estudió. ¿En qué seminario se graduó? No sabemos. No, definitivamente no va a predicar. Y lo corrieron de ahí y le dijeron, no, aquí no puede predicar, esta es una iglesia de categoría, aquí no puede predicar usted. Ok, bueno, ni modos. Se dio la vuelta y le preguntaron, ¿cuál es su nombre? Saulo de Tarso. Pero no conocían a Saulo de Tarso. Pero hacía falta que fuera una persona que hubiera predicado en la televisión, que disfrutara de las mejores credenciales y las mejores recomendaciones. Muchos líderes religiosos se enfocan en el prestigio. Muchos líderes religiosos se enfocan en el respeto que la gente les da. Muchos líderes religiosos se enfocan en las ganancias económicas. Yo en lo personal, pues yo no tengo muchas ganancias porque como no bautizamos mucha gente, entonces pues no nos sale mucho dinero de ahí, porque cada bautismo nosotros cobramos. Entonces también pues no hacemos muchas presentaciones de niños, entonces pues no podemos sacar mucho dinero de ahí, porque una presentación de un niño cobramos ¿cuánto? Secretario, tesorero, $500 creo que cobramos, ¿no? Pues yo no me entero de esas cosas. Tenemos que cobrar cover por entrar a la iglesia. Bueno, muchos se enfocan en ganancias deshonestas, en ganancias económicas, no deshonestas, sino económicas. Muchos líderes religiosos se enfocan y se aferran a su posición. La mayoría de los pastores y líderes religiosos les gusta pastorear iglesias grandes porque ahí hay más ingresos. Imagínense que a mí me dijeran, oiga, por ejemplo, ahí en el concilio que me dijeran, se abrió la oportunidad de pastorear una iglesia en Orlando, Florida. Es una iglesia grande, ¿sí? Como de 500, 600 miembros. Todos son bien fieles, todos son diezmadores. ¿Y cuánto es el sueldo del pastor? Hermanos, ¿saben qué? Siento que el Señor me lleva a Orlando, Florida, porque allá me está llevando el Señor, porque tengo que ir a pastorear allá esa iglesia. Muchos pastores se enfocan en grupos grandes porque hay más ingresos. Mire, si un pastor de una iglesia de 5,000 miembros, aun si el mismo Dios le pidiera que dejara su iglesia para ir a pastorear una iglesia de 20 miembros, ¿aceptaría? Entonces, ¿qué le importa a un líder religioso? La posesión. Decía que ya casi me iba a terminar y estoy alargando. Deme 2 minutos más. Aun si Dios le pidiera a un pastor de una mega iglesia que se fuera a pastorear una iglesia a Latinoamérica,
no estaría dispuesto a renunciar a su posición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que ellos tienen lo han logrado a base de mucho esfuerzo y trabajo. ¿Cómo se va a ir a pastorear una iglesia a México, a África o cualquier país de Latinoamérica? De veras que no quiero nombrar personas conocidas de todos ustedes, pero ustedes pueden traer a su mente pastores que pastorean latinos, desde luego, no vamos a hablar mucho de los americanos, pero pastores latinos que yo conozco uno que tiene una iglesia de 6,000 miembros en Santa María, California, creo, por ahí, Santa Bárbara, no sé dónde, por ahí, por el área de Los Ángeles. Él no habla ni siquiera mucho inglés. Él es hispano, es hijo de mexicanos, pero él no habla mucho el español. Habla más en inglés y tiene una iglesia hispana. Si fuera necesario que fuera a pastorear a Tijuana, ¿iría a Tijuana? Yo no lo sé. Pero muchas personas se enfocan más en todas esas cosas. ¿Cómo se llama eso? Perder el enfoque. Estar enfocado en otras cosas. ¿Qué podemos decir? Ya hablamos de los líderes religiosos. ¿Qué podemos decir de los cristianos comunes y corrientes? ¿En qué se enfocan? El texto que leímos, el texto guía, nos llevó hacia los líderes religiosos. Pero si ponemos la atención un poquito en los cristianos que no tienen un liderazgo religioso todavía, podemos hablar un poquito de ellos. ¿En qué está puesto su enfoque? ¿Cuál es su enfoque? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es la motivación que los mueve en esta vida? ¿Trabajo? ¿Buena ropa? Y como no es el tema, otro día vamos a tratar acerca de los cristianos. Digo, sí, de los cristianos y no de los líderes religiosos. Pero podemos hablar mucho al respecto. Y no es que sea malo, sino el asunto es de que, ¿cuál es tu enfoque de todas esas cosas? Mire, con esto voy a terminar. Ahí en el libro de Mateo capítulo 5, verso 31 al 34, quiero que medite esto conmigo. Estaba buscando un texto bíblico para concluir, para que hablara para que hablara de lo que estamos hablando y que reafirmara el tema del día de hoy. Todas esas personas que se enfocan en todas esas cosas que ya mencionamos, yo creo que tienen razón. Porque fíjense que ya tiene ahí el libro de Mateo, capítulo 5, verso 31 al 34. Con eso terminamos. Nomás que vamos a meditar este verso parte por parte, ¿ok? Es capítulo 5, verso 31, 32 y 31, 32, 33 y 34. Son 4 versos. Dice, ok, escuchen lo que dice. Afánense, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial no sabe que tienen necesidad de estas cosas. Dice, buscad las añadiduras, y el reino de Dios y su justicia vendrán por añadidura. Afánense por el día de mañana, porque no sabes lo que el día de mañana te depara. ¿Sí lo encontró? ¿No? Es el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 31 al 34. Vamos a leerlo otra vez. ¿Ah? Oh, entonces me equivoqué con un capítulo. ¿El 6:31? Ok, entonces sí ya lo tiene, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí lo leen conmigo.
Sí. Vamos a leerlo. Dice, afánense. No, espérame. Estamos mal. Dice, afánense pues diciendo qué comeremos o qué beberemos. Así dice mi Biblia. Sí, así dice mi Biblia, dice afánense, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial no sabe que tienen necesidad de estas cosas. O están mal ustedes o estoy mal yo. No, ni ustedes ni yo, está mal la Biblia. Ok, no podemos ponernos de acuerdo. Entonces dice, mas buscar primeramente las añadiduras. ¿No? Y el reino de Dios y su justicia vendrán enseguida. Y luego dice, afánense por el día de mañana, porque el día de mañana no sabemos lo que nos depara. ¿Dice así o no dice así? Entonces, ¿por qué actuamos así? Entonces, ¿por qué actuamos así? Ustedes me están desmintiendo que estoy leyendo mal, ¿verdad? Quiere decir que saben. Y qué bueno que así sea. Y yo los llevo al texto bíblico para que ustedes vean con sus propios ojos. Entonces, ¿cómo dice el texto bíblico? A ver, una voz fuerte que lo lea. Es más, vamos a leerlos todos. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástele a cada día su propio mal. Lo sabemos, ¿verdad? Se acabó mi batería. Lo sabemos, ¿verdad? Sí. Lo estamos viviendo. ¿O estamos desenfocados? ¿En dónde tienes puesto tu enfoque? ¿En qué nos enfocamos? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué batallamos así? ¿Por qué estamos incompletos en nuestra vida? ¿Por qué no somos maduros? ¿Por qué leemos y no entendemos? Porque estamos desenfocados, tenemos nuestro enfoque puesto en otras cosas. Por eso decía que quería terminar hablando de los cristianos. Qué bueno fuera que pudiéramos nuestro enfoque en este tipo de cosas, en este verso bíblico. Entonces la promesa de Dios se cumpliría cuando dice, Dios sabe de qué tienen necesidad. Bueno, sí, Dios sabe, pero eso no quiere decir que me vaya a dar lo que yo necesito. Pues fíjate que sí. La condición es buscar el reino de Dios y su justicia, para que estas cosas se cumplan. Pero cuando perdemos el enfoque, cambiamos el orden de las cosas. En lugar de buscar el reino de Dios y su justicia, primero buscamos
los afanes y las cosas que han de ser agregadas después. ¿Entendió?